esté disponible para que el material esté disponible para todos los compañeros, ¿sí? Y luego lo subimos ¿sí? Al aula, como lo venimos haciendo habitualmente. Bueno, ¿sí? Un punto para tratar hoy. No vamos a seguir con la secuencia de sucesos. Vamos a ver un par de cosas estructurales, ¿sí? Un par de cosas estructurales, que además les va a servir para resolver ese trabajo en el que tienen que comparar la Constitución, algunas cuestiones de la Constitución del 49 con la Constitución del 94. El constitucionalismo como movimiento lo hacemos arrancar con las primeras constituciones en concreto, ¿verdad? El liberalismo como doctrina comienza antes, cuando empiezan a escribir sobre la libertad. El contractualismo es un formato de liberalismo en el cual los pensadores lo que sostienen es que el origen del Estado es precisamente ese contrato o acuerdo entre los componentes del cuerpo social. Ahora, metidos dentro del constitucionalismo, este formato o esta manera de pensar en el sentido de que es bueno, es positivo, corresponde que los pueblos se den una organización por escrito, que lo vuelva objetiva, que la vuelva de alguna manera accesible a todo el mundo y que de esta manera deje de ser teoría y se vuelva en realidad el principio de soberanía popular, evoluciona a lo largo del tiempo. En esta evolución a lo largo del tiempo, el primer modelo de Estado con el que nos vamos a encontrar es el denominado Estado mínimo, Estado gendarme o Estado liberal clásico. ¿Sí? En este Estado, lo que se espera de las autoridades es que hagan lo mínimo indispensable. ¿Está bien? Venimos de la monarquía absoluta. Venimos de un sistema en el cual las personas, hasta para respirar, tenían que pedir permiso. Y ahora se impone un sistema basado en el principio de que el poder lo tiene el pueblo, que ese poder el pueblo lo ejerce a través del voto, que los gobernantes no son los dueños del poder, sino que el pueblo les ha otorgado ese poder y que además tampoco los gobernantes disponen de ese poder para siempre, sino que cada cierta periodicidad tienen que ir nuevamente ante la gente a que estos les renueven la confianza. ¿Me explico? Ese es el esquema en lo político. Ahora, ¿con qué circunstancia, con qué concepción de la persona esto se relaciona? Bueno, esto se relaciona con los que vamos a llamar derechos humanos de primera generación. ¿Por qué de primera generación? Porque son los primeros que son descubiertos, que son los primeros que son puestos por escrito, son los primeros sobre los cuales se escribe. No quiere decir que los demás no hayan existido. Lo que quiere decir es que estos son los que fueron, en primer lugar, evidentes a quienes estaban escribiendo sobre el tema. Que si ustedes los ven, los piensan, son recontra básicos a la vida, a la libertad, a la propiedad, ¿sí? Esto que tienen que ver con aquello que decía el escritor inglés John Locke, cuando decía, cada inglés es señor en su castillo. ¿Está bien? Y entonces yo me someto a la ley voluntariamente, pero la ley no puede despojarme de mi vida de manera injusta, no puede entrar en mi casa sin mi consentimiento o con una razón lo suficientemente sustancial como para que esto no sea un escándalo. Puedo moverme de un lugar a otro del territorio, situación que es reforzada cuando la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con motivo de la Revolución Francesa, introduce esa otra declaración que toman, ustedes lo vieron en nuestros ensayos constitucionales, cuando tuvieron que
fijarse en lo que decía la parte dogmática, lo van a encontrar en la Constitución que tenemos vigente hoy, esa disposición que se interpreta por todo lo que no está prohibido está permitido. En el sentido de que la nueva regla de esta sociedad no es la restricción, sino la libertad. Entonces, en este sentido, en este modelo de sociedad, el Estado está para garantizar la libertad. Entonces, el Estado viene a ser esa figura que lo que hace es poner las reglas y verificar, que esas reglas no se infrinjan, ¿sí? Y de alguna manera dejar que las cosas vayan solas. Cuando ustedes cursen economía política, les van a hablar de los pensadores en economía del siglo XVIII. Hay una escuela que se desarrolla en Francia, que va a ser la escuela de los fisiócratas. Los fisiócratas decían en francés, laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-même. ¿Qué quiere decir? Dejen hacer, dejen pasar, el mundo va solo. ¿Sí? El laissez-faire, el dejar hacer, la política del dejar hacer. Acá, en Hispanoamérica, esa idea del dejar hacer se va a identificar con los defensores del libre cambio. ¿Sí? No vengan más a decirnos con quién tenemos que comerciar y con quién no. No vengan más a cargarnos de impuestos. El Estado se va a volver rico cuando las personas sean ricas. Cuando crezcan tanto los intercambios en su volumen, que eso mejore la totalidad de la sociedad. Esto pensaban los fisiócratas en Francia. Y del otro lado del charco, en el Canal de la Mancha, apareció un muchacho llamado Adam Smith, ¿sí? Que terminó siendo funcionario de la aduana en Escocia, que hablaba de una mano invisible. ¿Sí? Él decía que las relaciones económicas se resolvían en un espacio teórico que era el mercado. Y en ese mercado, los que llevaban sus productos y los que los iban a buscar se ponían de acuerdo, y que en ese acuerdo no tenía que intervenir la autoridad, para nada, tenía que dejarlo en la más absoluta de las libertades. Hay que tener presente que este amigo, Adam Smith, escribe para 1770. Y entonces, todo lo que hoy los economistas señalan como errores o desviaciones del mercado no se habían producido. Él pensaba en una instancia de competencia perfecta. ¿Está bien? Lo van a ver con mucha más profundidad cuando transiten economía política. Ahora, volviendo al punto, ¿no? Entonces, en este modelo teórico, ¿qué tiene que hacer el Estado? Garantizar las libertades. Y listo, ¿sí? Es una de las expresiones más claras, es la de nuestro artículo 14 y la del artículo 20. El artículo 14 y el artículo 20 actuales. ¿Está bien? Esto lo vamos a encontrar reproducido en las constituciones que se fueron aprobando en los distintos países. ¿Sí? Porque de alguna manera hay un efecto contagio. ¿Sí? Hay un efecto contagio. Y entonces, a medida que va pasando el tiempo, los constituyentes son menos originales. ¿Sí? Juan Bautista Alberdi, para argumentar todo lo que argumenta en las bases y punto de partida para la organización nacional, se leyó todas las constituciones de los países hispanoamericanos. ¿Sí? Y entonces él escribe y hace una crítica de la Constitución de Chile, del Perú, del Uruguay, me explico, de la Gran Colombia, de México, de California. ¿Sí? Entonces, había tenido algunos modelos a la vista, había leído las constituciones de Francia, había leído las constituciones de los estados norteamericanos, la constitución norteamericana en sí. O sea, no les pidamos originalidad,
Pero sí vamos a ver que el tono de esas constituciones es esta, ¿sí? Un Estado que hace lo mínimo indispensable y que del resto se ocupe la gente. ¿Está? Ahora, mientras esto va sucediendo a nivel político, a nivel económico sucede otra cosa. A nivel económico, lo que vamos a tener es un fenómeno muy interesante, que es la llamada revolución industrial. La revolución industrial que produce un verdadero cambio en el formato de producir, en el formato de entablarse las relaciones económicas. Y entonces eso hace surgir una nueva realidad social. Esa realidad social no existía en la época de la Revolución Francesa, porque la revolución industrial solamente se estaba produciendo en Gran Bretaña, y en Gran Bretaña en un par de ciudades. Ahora, a 70 años de la Revolución Francesa, es otro el panorama, porque los franceses, los belgas, los alemanes, los italianos, los suecos, los daneses, empiezan a copiar ese modelo industrial. Todos advierten que Gran Bretaña avanza. Todos se dan cuenta que Gran Bretaña los supera. Y todos se preguntan, ¿cómo puede ser que Gran Bretaña, siendo una pequeña isla, nos saque tanta distancia? Y entonces concluyen en que una de estas cuestiones, uno de estos basamentos, es económico. Entonces empiezan a impulsar la industrialización de sus países. Esto genera efectos sociales, claramente genera efectos sociales. Y estos efectos sociales producen consecuencias. Así que estas consecuencias dan motivo a que aparezca una nueva generación de pensadores. Una nueva generación de pensadores preocupados ahora por las consecuencias sociales del fenómeno económico que están viendo. ¿Me siguen en la idea? ¿Está? Entonces, estos nuevos pensadores, como piensan sobre la cuestión social, ahora se los va a denominar socialistas. A los anteriores, los que los precedieron, los que alimentaron la etapa anterior, como reflexionaban sobre la libertad, se los llamó liberales. A estos, como reflexionan sobre la cuestión social, se los llama socialistas. Dentro de estos socialistas vamos a tener a mediados del siglo XIX una expresión muy importante como va a ser la idea de Marx y de Federico Engels. ¿Está bien? Que tampoco vamos a profundizar en ese tema porque lo van a ver el cuatrimestre que viene en Derecho Político. Pero en este punto, lo que sí es interesante es que ustedes tengan presente que esta camada de nuevos pensadores reflexionan sobre este hecho, ¿no? Si la Revolución Francesa significó digamos, el auge de la libertad, ¿sí? Si hablamos de la igualdad, ¿sí? Las dos banderas, ¿no? Libertad, igualdad. ¿Qué hacemos con el resto? ¿Cómo es posible que haya niños que mueran de hambre? ¿Cómo es posible que haya mujeres que tengan que trabajar embarazadas al lado de una máquina de pie 14 horas diarias? ¿Cómo es posible que haya ancianos que mueran de inanición en la calle y de frío? Porque nadie se ocupa de ellos. ¿Me explico? Entonces, de alguna manera, conmovidos por esta cuestión, proponen una nueva categoría de derechos, ¿sí? Ya no los derechos individuales. Los derechos individuales no te los discute nadie. ¿Está? Acá los veo a Pedro, Araceli, Juanjo, Emilia, Sergio, Marta, Jaquelina, ¿sí? No te los discute nadie. Andrés, abriste para la foto, fantástico, vamos todavía, muy bien, ¿sí?
¿Me explico? No te los discute nadie. Nadie te discute los derechos que ahora llamamos de primera generación. Pero vienen a decir algo. Con estos derechos de primera generación, nosotros proclamamos la igualdad y no tenemos igualdad. No hay verdadera igualdad. Entonces, alguien tiene que intervenir. Ahí está Celeste. Alguien tiene que intervenir para que la proclamada igualdad sea igualdad de a de veras, como diría nuestro gaucho. ¿Está bien? Y entonces, Maricel también. Y ese sujeto que se propone que intervenga va a ser el Estado. ¿Sí? Cecilia, bravo, también se animó a prender la cámara. Y entonces, vamos, Tamara, no los nombro más, discúlpenme, sigo adelante. Pero buenísimo, les veo las caras. Ahí la familia Ruti me está jugando 2 puntas. Wow. Bueno, la cosa es, ¿sí? Tenemos una nueva camada de pensadores que piensan sobre otro costado del problema. Y entonces dicen, está escrito en la Constitución que somos todos iguales, pero vamos a la realidad y no somos todos iguales. Entonces, alguien tiene que venir a equilibrar las cosas. ¿Está? Bueno. Entonces, proponen una segunda generación de derechos, los llamados derechos sociales o colectivos, los derechos de segunda generación, que son los derechos de grupos. ¿Me explico? Entonces, vamos al ejemplo claro. ¿Sí? En casa somos 6, mi esposa y yo, 4 pibes. ¿Sí? ¿Está bien? 3 de ellos están en secundaria. ¿Sí? Les ponemos nombres. Milagros, Gabriel, Joaquín. ¿Sí? Fantástico. Midi y Gaby Hodge van al secundario. Vuelven a casa. Van a una escuela industrial, están todo el tiempo afuera. Bien. Algunos tramos los hacen en colectivo. Cuando toman el colectivo, sacan boleto estudiantil. ¿Por qué tienen el boleto estudiantil? No lo tienen porque son unos fenómenos, que podrían serlo, pero al margen. ¿Sí? No lo tienen porque sí, tienen los mejores padres. ¿Sí? O los peores, qué sé yo. No es por eso. Lo tienen porque son estudiantes. Porque la escuela les dio un certificado que dice, ve empresa de colectivo, este pibe va a la escuela. ¿Se dan cuenta? Si les bajaran el boleto por la cara, por el documento, por el nombre, estaríamos hablando de un derecho individual. Acá les bajan el precio porque son estudiantes. Porque los estudiantes son un grupo protegido. ¿Está bien? ¿Qué otros grupos protegidos encontramos? Bueno, el primero que apareció, el primero que fue evidente, eran los trabajadores. El primer grupo que era necesario apuntalar eran los trabajadores. Porque si en una situación de negociación mano a mano, cara a cara, el empresario le decía, vas a trabajar 500 horas semanales por 2 centavos, y el trabajador no tiene otro remedio que decir sí, porque decía que no, pues el laburo lo ocupaba otro, y cuando él volvía a casa no tenía ni una papa cruda para compartir con su familia. ¿Me explico? Entonces, en ese contexto, ¿sí? En ese contexto, los trabajadores se van a ir organizando, van a aparecer los sindicatos, maravilloso, ¿sí? Pero esto necesita tener alguna consagración legal. Y así van a aparecer los llamados derechos de segunda generación. Hoy podríamos decir que los derechos de las mujeres como colectivo, ¿sí? Los derechos de los minusválidos como colectivo, los derechos de la tercera edad como colectivo, de los estudiantes, todavía, ¿sí? De los trabajadores, de los migrantes, de los refugiados, son categorías de población que necesitan una protección especial de la ley. ¿Para qué?
la proclamada igualdad sea igualdad de veras. ¿Está bien? Ahora, en la historia de las constituciones, estos derechos que se proclamaron a mediados del siglo XIX recién entran en el texto de las constituciones a principios del siglo XX, ¿sí? Cuando casi está terminando la Primera Guerra Mundial. El primer lugar donde ocurre es en México. Órale, güey. ¿Sí? Aquí en nuestra América. El segundo lugar en Rusia. ¿Sí? La Revolución Rusa, la revolución que desbancó al zar y que estableció la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Sí? Un par de añitos más tarde, la Alemania derrotada en la Primera Guerra Mundial, el Imperio Alemán se desarma y es reemplazado por una república. Esa república también va a tener una constitución que tenga derechos de segunda generación. ¿Está bien? Y entonces eso es como un constitucionalismo más moderno que el anterior. Y ahora pasa una cuestión, ¿sí? La Unión Soviética adopta un perfil ideológico vinculado con el marxismo. Y el marxismo proponía la abolición de la propiedad privada. Y entonces la propiedad es transferida al Estado. Y la programación de la economía pasa al Estado también. Pero esta no es la única opción o el único formato. Van a ir surgiendo otros en los que, sin discutir la propiedad privada, se empiecen a reforzar los derechos de estos grupos diferenciales de la población. Y entonces, esto se va a ver reforzado por la famosa crisis de 1930, que quiebra el sistema capitalista y va a obligar a los países a, digamos, volver a formatear su esquema de organización. En los Estados Unidos de Norteamérica, esto va a significar el famoso New Deal que impulsa Roosevelt. ¿Sí? Y por ahí algo que han escuchado, que se puso de moda hablar sobre este economista en los últimos tiempos, un economista británico de apellido Keynes, ¿sí? Que propone que de alguna manera el Estado intervenga motorizando la obra pública para movilizar una economía estancada, sin discutir la propiedad privada. En nuestro país, ese movimiento de poner en los textos constitucionales los derechos de segunda generación llega en 1949, de la mano del peronismo. Se produce una reforma de la Constitución y se redactan unos artículos muy interesantes donde se habla de los derechos de la niñez, de la ancianidad, de la familia, ¿sí? De los trabajadores. Y entonces Argentina se alinea con esos países que no niegan la propiedad privada, pero que sí organizan los derechos de segunda generación. La caída de Perón, digamos, su derrocamiento y la marcha atrás con la Constitución del 49, de todos modos, no significan la desaparición de los derechos de segunda generación de nuestro constitucionalismo, porque los mismos que derrocaron a Perón intentaron modificar la Constitución y el resultado fue el artículo 14 bis, que todavía hoy lo tenemos vigente. Y que luego ustedes, para divertirse, para matar el tiempo, ¿sí? Pueden leerlo con detenimiento y yo les tiro un tip de lectura. Este artículo, que es muy extenso, lo pueden dividir en 3, ¿sí? Y cada tercio se corresponde con un párrafo. En el primer párrafo van a tener la descripción de lo que es el derecho individual del trabajo.
Ahí donde la Constitución dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, la que asegurarán al trabajador. Y empieza a enumerar, igual remuneración por igual tarea, descanso y vacaciones pagas, jornada limitada, tú. ¿Sí? Perfecto. Derecho individual del trabajo, el derecho de cada trabajador. Luego en el párrafo siguiente dice, queda garantizado a los gremios. Y ahí tenemos los derechos colectivos del trabajo. ¿Quiénes son los titulares de esos derechos? No son titulares los trabajadores individuales, son titulares los sindicatos. Fíjense cómo la Constitución le reconoce personería a una entidad, ¿sí? Esto que seguramente han estudiado o por ahí están estudiando en instituciones de derecho civil, una persona jurídica. ¿Sí? Le reconoce entidad a la persona jurídica sindicato. Entonces, ¿quién puede declarar la huelga? El sindicato. Un trabajador individual no puede declarar la huelga. Si ustedes leen, la Constitución en esto es taxativa. El derecho de huelga está reconocido a los sindicatos. La tercera parte de nuestro artículo 14 bis Profesor, tiene una ¿puedo preguntar enumeración. algo? Estoy contigo, Andrés. Un segundito. Bueno, Eh, La tercera parte tiene los que hoy llamaríamos derechos de la seguridad social. Dale, adelante, te escucho. viste con lo que pasó el otro día con la represión a los manifestantes que estaban en desacuerdo por la legislación de la ley base. Sí, ¿Qué pasó? ¿Eso fue justificado porque no fue un sindicato quien declara el derecho a huelga? no hubo una declaración de huelga. Ningún sindicato declaró la huelga. Por consiguiente, si un trabajador faltó a trabajar ese día para movilizarse, le dio pie al empleador para que le descontara el día con justificación. Ahí va. Y lo- el, Es diferente al derecho del ciudadano a huelga, digamos. el ciudadano de por sí solo no tiene derecho a la huelga. La huelga la tiene que Ok. declarar, la huelga la tiene que declarar un sindicato. Ponele que vos sos cuentapropista y decidís cerrar, bueno, te van a decir, arreglate, Andrés, hoy no te va a entrar tanta plata. Y si tenés que pagar el alquiler, la luz, el gas, y encima tenés un empleado, y la tasa municipal y la mar en coche, vos sabrás si cerrás o no cerrás. ¿Me explico? Ahora, el trabajador, el que trabaja en relación de dependencia, para si el sindicato declara la huelga. Luego está la instancia del Ministerio de Trabajo, que es la institución que tiene la potestad de, eh, vamos a poner entre comillas, declarar ilegal la huelga. El Ministerio de Trabajo tiene que instar a los trabajadores a retomar el trabajo, tiene que instar a los empresarios a iniciar el diálogo y esto, digamos, termina siendo, o debería terminar en un convenio, en un acuerdo, en esto que se llama convenio colectivo de trabajo. Este sería el mecanismo. Esto es lo que se corresponde con el derecho colectivo de trabajo, ¿sí? Que es una de las creaciones de este derecho, digamos, de este derecho constitucional de segunda generación, ¿sí? ¿Se entiende a partir de la pregunta de Andrés? ¿Sí? ¿Cómo pintamos el panorama? El derecho a manifestarse es un derecho de primera generación. El derecho de peticionar a las autoridades también incluye el derecho de movilizarse, de manifestarse, es el derecho de reunión. En la Constitución Nacional no está expresamente reconocido, en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sí está expresamente reconocido. Igual nosotros podemos decir que por vía del artículo 33, que es el de los derechos no enumerados, también está reconocido, legitimado en la Constitución Nacional. Ahora, la evolución de los derechos no se paró ahí, porque el mundo siguió andando. ¿Sí? Ocurrieron cosas horribles,
¿sí? Ocurrió el Holocausto, ocurrió Hiroshima, ¿sí? Ocurrió la Guerra Fría, y mientras estas cosas ocurrían, el mundo culturalmente se transformaba. Y eso dio lugar a la aparición de otro nivel de derechos, los llamados derechos de tercera generación, donde entran los derechos al medio ambiente, los derechos de los consumidores, que son los llamados derechos difusos. ¿Y por qué difusos? Porque yo a priori no puedo identificar quién está protegido por esos derechos, pero que puedo entender que puede ser mucha gente, ¿sí? Entonces, pongamos un ejemplo, ¿no? Tenemos un derrame de arsénico en un arroyo, ¿sí? Porque resulta ser que de ese arroyo se sirve un emprendimiento minero y utilizan el arsénico para lavar el oro, ¿está? Y entonces ese arsénico mata las cabras de un arriero que está a unos kilómetros más abajo. Y un poco más abajo todavía envenena a unos nenes. Y un poco más abajo todavía provoca que toda una población, ¿sí?, se vea afectado por una infección intestinal. Bien, ¿quién tiene que responder por esto? En la concepción del derecho individual, uno dice, bueno, pues acá el empresario no le tiró arsénico en el vaso, no le tiró arsénico a la cara. El empresario no fue con una carabina y le mató las cabras. Pero nosotros decimos, nuestro sentido común nos hace pensar, ah, pero es responsable. ¿Y por qué es responsable? Es responsable porque afectó al medio ambiente, es responsable porque produjo un efecto dañino o dañoso, para decirlo en términos de derecho de las obligaciones, a largo plazo y a distancia, no inmediato, sino mediato en el tiempo. Pues estas consideraciones son las que se utilizan para crear el concepto de derechos humanos de tercera generación. Fíjense que surgen donde uno menos lo pensaría, surgen en los Estados Unidos. Hay concretamente un discurso del presidente Kennedy en el cual se dirige al Congreso y le dice, muchachos, hay que crear un marco para que los derechos de los consumidores sean respetados. Luego, la evolución sigue. Vamos a tener derechos de cuarta, de quinta, y seguramente habrá de sexta y de más generaciones. Pero esto ya es cuestión que queda para la evolución futura de nuestro derecho constitucional. Estimadísimos, acá me dice que me queda menos de un minuto. Espero que haya Profe, contribuido disculpe. a aclararles la cuestión, ¿sí? Y me escriben, por Entonces, favor. hasta la tercera generación nomás. La tercera generación, estos derechos de los consumidores, del medio ambiente, ¿sí?, que tenés en los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional. Son los más modernos que Gracias. están escritos.